En la versión 4.1 de Lightroom se introdujo una novedad que ha pasado bastante desapercibida, pero que vale la pena comentar. Se trata de la posibilidad de editar desde el propio Lightroom imágenes de 32 bits, es decir, imágenes de alto rango dinámico, también llamadas imágenes HDR. En realidad, para crear la imagen HDR en sí, la imagen de 32 bits, vamos a necesitar Photoshop, pero luego podremos editarla en Lightroom, cosa que hasta hace muy poco no era posible. Antes de empezar, es importante señalar que esto solo funciona con archivos TIFF, así que antes de nada tendríamos que ir en Lightroom a Edición, Preferencias, Edición Externa y asegurarnos de tener seleccionado TIFF como formato de archivo. Así, cuando vayamos a Photoshop, obtendremos luego, al guardar, una imagen en formato TIFF que será la que procesaremos con Lightroom. Utilizaré estas tres imágenes que, como podemos ver, son tres tomas de una misma escena con distintos niveles de exposición. Por ejemplo, en esta toma tengo bastante bien esta parte de aquí, pero tengo el cielo sin detalle alguno y aquí en cambio tengo el cielo bien, pero las zonas oscuras tienen poco o ningún detalle. Este tipo de técnica, es decir, tomar varias fotos con distintos niveles de exposición, es útil cuando la diferencia entre la zona más oscura y la zona más luminosa de la escena supera el rango dinámico de la cámara. Es decir, no podemos sacar tan bien como querríamos todas las partes relevantes o interesantes de la escena en una sola fotografía porque la cámara no da más de sí, dicho así en términos simples. Las técnicas de alto rango dinámico son todo un tema en sí mismo, así que no voy a entrar en más matices sobre el asunto, solo quería dar una pincelada por si alguien no sabía de qué hablo. De hecho, este tampoco es el mejor ejemplo de HDR del mundo, porque lo que me interesa ahora no es tanto la técnica HDR, sino ilustrar esta novedad que, como he dicho, se introdujo en Lightroom 4.1. Voy a empezar seleccionando las tres fotos, haciendo clic en la primera y mayúsculas clic en la última. Y ahora, con botón derecho, voy a elegir Editar en, Combinar en HDR Pro en Photoshop. Ahora Photoshop se abrirá y alineará las tomas lo mejor que pueda. Se supone que las hemos hecho con trípode o como mínimo que nos hemos administrado algún tipo de veneno para que el corazón deje de latirnos durante unos segundos y no nos tiemble el pulso. También sirve haber recibido carta de Hacienda y abrirla, pero aún así puede que haya pequeñas desviaciones en la alineación de las fotografías, incluso aunque estén hechas con trípode, por pequeños movimientos del trípode, porque soplado el viento, ha habido un terremoto, cualquier cosa. Así que, como decía, Photoshop trata de alinearlas en primer lugar y luego combina la información de las tres fotografías en una sola imagen de 32 bits, que es la que podemos ver aquí. En esta pantalla lo único importante para lo que vamos a hacer es asegurarnos de que modo esté en 32 bits. Lo más habitual sería ponerlo en 16. De este modo, Photoshop nos ofrece todas estas opciones para procesar la imagen HDR y obtener el resultado final o casi final en 16 o en 8 bits. En este caso no es lo que nos interesa, no queremos procesar el HDR con Photoshop. Además, a mí estos controles no me gustan demasiado, todo se ha dicho. Así que, como he dicho, 32 bits y aceptamos. A continuación, Photoshop se toma unos segundos para hacerse el interesante, como si estuviera realizando unos cálculos complejísimos, y finalmente nos aparece la imagen de 32 bits. Voy a pulsar Control S o Comando S en Mac para guardar, o también puedo ir al menú Archivo y seleccionar Guardar. No guardar como. De esta forma, Lightroom automáticamente identificará o debería identificar el archivo que voy a guardar. Una vez lo he guardado, ya puedo cerrar la imagen y volver a Lightroom. En Lightroom me encuentro con lo que acabo de ver en Photoshop, la imagen de 32 bits. Y puede que nos llevemos una decepción porque uno espera que un archivo de 32 bits sea la bomba y esto en realidad es una imagen muy plana y sin detalle en algunas zonas. El motivo es que hoy por hoy los monitores no tienen el rango de contraste necesario para mostrar todo el detalle de la imagen, pero en realidad la información de estas otras tres fotos
está combinada aquí dentro, en este archivo, aunque no se vea. Lo que queremos hacer es justamente eso, que toda esa información sea visible, que todo ese detalle que ahora no podemos ver sea evidente en la imagen y nos proporcione un resultado más rico en detalles que lo que tenemos ahora mismo o que cualquiera de las otras tomas por separado. Para ello se emplean una serie de técnicas comúnmente denominadas como tone mapping o mapeado de tonos, que digamos que aplican ciertos trucos para conseguir que este rango tan grande de tonos que ahora no podemos ver se adapte a lo que la pantalla puede mostrarnos. Veamos cómo podemos aprovechar todo este detalle que contiene el archivo desde Lightroom. Para empezar, fijaos en esto. En las imágenes normales, el control de exposición, por ejemplo en esta imagen de aquí, el control de exposición tiene un rango que va de -5 a +5 pasos. Muy bien. Ahora vuelvo a la imagen de 32 bits y fijaos, el control de exposición abarca desde los -10 pasos hasta los +10 pasos, desde 10 pasos negativos a 10 pasos positivos, es decir, el doble. Y ahora vamos a lo realmente interesante, que es sacarle partido a la información que contiene este archivo. Fijémonos, por ejemplo, en esta nube. Si utilizo el control de iluminaciones, puedo recuperar el detalle que esta nube nos mostraba en la foto menos expuesta. Y ahora, en cambio, prestemos atención a las sombras, por ejemplo, esta zona de aquí. Si utilizo el control de sombras, puedo recuperar el detalle que había obtenido en la foto más expuesta sin que me aparezca el ruido que me saldría si estuviera haciendo lo mismo con una sola toma. Ahora podría seguir haciendo algunos retoques más precisos, incluso con herramientas locales como el pincel de ajuste, tal como haríamos con cualquier otra imagen, pero disponiendo de mucha más información en las luces y en las sombras. En este caso solo me limitaré a hacer 4 ajustes y lo daré por terminado, ya que mi intención en este caso no es hacer un procesado completo, sino tan solo demostrar que es posible trabajar con esta clase de archivos en Lightroom a partir de la versión 4.1 y mostrar el proceso que hay que seguir tal como acabamos ya de ver. Bien, gracias por vuestra atención y hasta la próxima.